tener un aumento de masa muscular. Para aumentar masa muscular requerimos entrar en lo que se llama superávit kilocalorías e incluso también pudiéramos sumar hasta 1000 kilocalorías. Sigue la creatina. Esta Gente sí en Fitness, ¿cómo están? Hoy les tengo un video muy especial. Tenemos una invitada en nuestro canal hoy, Ailet de la Hoz, nutricionista, especialista en nutrición deportiva. Y pues bueno, nada, queremos darle la bienvenida hoy a nuestro canal Fitness, que vamos a estar hablando sobre aumento de masa muscular. Bueno, Andrés, gracias por la invitación y a todos aquellos que van a estar viendo este video. Tanto Andrés como yo esperamos que esta información pueda ser de mucha utilidad para ustedes y de mucho valor. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, Ailet, siempre es un gusto. Cuéntanos primero un poquito de ti. ¿Quién es Ailet? Como lo mencionaste, yo desde la parte profesional me desempeño como nutricionista en el área de la nutrición deportiva. Tengo alrededor de 7 años ya trabajando con atletas de alto rendimiento en distintas modalidades. Les ayudo mucho en todo lo que tiene que ver con su planificación nutricional. También tengo otro sector con el que trabajo, que es el sector de la población fitness, como le llamamos hoy en día, que son personas que sin ser deportistas están interesadas en tener un mejor físico, un mejor estado de salud, verse más estéticos. Entonces también trabajo con esa población y adicionalmente pues soy docente universitario. Entonces he hecho varias cosas ya, entonces eso es como lo que me desempeño. Ah, bueno, por cierto, también me gusta mucho el deporte, la actividad física, me gusta el running, entonces eso te cuento. Listo, excelente. O sea, estamos con la que es. Entonces ya vamos a entrar pues como en materia. Entonces vamos a hacerles un par de preguntas y nada, vamos que queden hasta el final del video porque la información es muy valiosa. Bueno, Ailet, hablando ya de ganancias de masa muscular, ¿cuáles son los principios básicos que una persona debe tener para tener un aumento de masa muscular? Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de aumentar masa muscular, tenemos que tener en cuenta que hay que partir primeramente de la ingesta calórica que la persona tiene en el momento en que la estamos como entrevistando y vamos a proceder a hacerle como todo el tema de la intervención nutricional. Para aumentar masa muscular requerimos entrar en lo que se llama superávit calórico. Eso en otras palabras significa que la persona pueda comer un poco más de calorías de las que normalmente debería consumir para su edad, su peso actual y su nivel de actividad física en el momento. Entonces, en este sentido, si por ejemplo una persona tiene un requerimiento de 2000 calorías para mantenerse dentro de sus funciones en general, si quiere ganar masa muscular debería consumir un poco más de calorías por encima de estas 2000. Entonces, normalmente en los superávit hablamos siempre de aumentar rangos que vayan entre 300, 500 o incluso hasta 1000 kilocalorías. Entonces, eso es básicamente como el principal punto que hay que tener en cuenta. Como segundo, esas calorías cuando ya están establecidas en el superávit hay que buscar la manera en distribuirlo a lo largo de un día. Y esa distribución se hace a través de la combinación adecuada de alimentos que tengan carbohidratos, proteínas y grasas. Y el otro punto que aunque no es nutrición, pero sí es importante, es sumarle entrenamiento de fuerza. Eso es como lo principal. Entonces tenemos que tener un superávit calórico definido, una dieta variada en los distintos macronutrientes y meterle el tema de entrenamiento de fuerza. Bueno, entonces digamos que en el concepto del cuando estamos en el gimnasio, ¿cierto? Entonces llega un chico o alguna chica que viene y nos dice, bueno, es que yo quiero aumentar, ¿cierto? A veces dicen aumentar peso o aumentar masa muscular. Son dos conceptos diferentes. Son dos conceptos que son diferentes, pero van muy correlacionados. Entonces, si yo inicio un proceso de aumento de masa muscular, es natural que en ocasiones eso se vea reflejado en la báscula. Entonces, por ejemplo, si la persona gana masa muscular, pero no pierde grasa durante el proceso, sino que incluso esta también puede aumentar un poco durante los superávit en la báscula, eso va a marcar X cantidad.
pero digamos que el valor que está en la báscula no siempre va a reflejar que esos kilos ganados son netamente o solo de masa muscular. Como te digo, en un superávit yo puedo aumentar grasa y también puedo aumentar masa muscular. Lo que yo busco, obviamente, con el entrenamiento, con las pautas de alimentación, es que el peso aumentado sea mucho más magro, o sea, cierto. Claro. Entonces, como para uno saber cuánto de ese peso se ve aumentado en la báscula corresponde de pronto a grasa o a masa muscular, uno ya pasa a hacer unas evaluaciones un poco más completas, como por ejemplo la antropometría, que la usamos mucho para poder determinar si esa ganancia es magra o no. También tenemos otro tipo de herramientas como los DEXA, que también ayudan mucho como a identificar este proceso. Entonces, en pocas palabras, la báscula no siempre nos va a contar toda la historia. También pasa lo contrario. Hay individuos que en un proceso de superávit calórico pueden mostrar disminuciones pequeñas de adiposidad, eso también depende de otras variables, y no puede verse 100% reflejado ese cambio en la báscula. Entonces, la recomendación en esos casos es principalmente no tomar digamos, el valor de lo que aparece en la báscula como única referencia, sino también buscar formas de complementar esa toma de peso con otras variables como para tener una información mucho más completa de cómo va ese proceso de ganancia que una persona ha empezado a realizar. Claro, porque en las personas que yo asesoro es muy normal que ellas a veces hasta se mantengan en el mismo peso, pero visualmente su composición corporal Se ve cambia. diferente. Sí, Bueno, eso también se llama en la parte de nutrición del fitness recomposición corporal. ¿Y qué es recomponer? Es básicamente, digamos, reemplazo un elemento por otro. En este caso, puede ser que yo esté ganando músculo y perdiendo, digamos, grasa al tiempo. Entonces, en la báscula, esa es otra historia. Uno puede ver que ahí no hay un cambio como tal evidente, aunque esto sucede más que en los superávit, sucede más que todo en los programas de déficit calórico. Allá sí se da mucho más como este cambio, entonces por eso vuelvo e insisto yo en no solamente fijarse en el peso, sino buscar medidas alternativas o complementarias para valorar mejor esta situación. sí, claro, listo, perfecto. Bueno, Ailer, hace rato nos hablaste de el superávit calórico, ¿cierto? Y como de la importancia para el aumento de masa muscular en las personas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo una persona podría personalizar esas calorías para Bueno, su para proceso. determinar cómo una persona debe entrar en un superávit calórico de forma personalizada, hay que tener en cuenta una serie de variables que son muy específicas. Entonces, primero hay que determinar en esta persona su tasa metabólica en reposo, luego su gasto energético por actividad física, que en este caso aquí involucramos las actividades que hace de forma diaria, pero también las que están asociadas al entrenamiento, y por último, pues le agregamos el superávit. Entonces, para que se haga un poco más sencillo de entender, porque pues realmente es un tema que daría, por ejemplo, para otro video, ¿sí? Porque es bastante largo, pero para que lo tengamos mejor comprendido, cuando hablamos de tasa metabólica en reposo, es como la cantidad de calorías que una persona necesita para poder cubrir la demanda energética de sus órganos como tal. Entonces, por ejemplo, el corazón para latir todo el tiempo Claro. gasta una cantidad específica de calorías, los pulmones para hacer su función de intercambio de oxígeno y de gases y demás también gasta otra cantidad de energía y así sucesivamente. Todos los órganos, Ok, digamos, para mantenernos con vida van a gastar una cantidad específica de calorías o energía. Entonces, cuando hablamos de tasa metabólica en reposo nos estamos refiriendo a que yo debo saber cuál es ese gasto energético mínimo vital que esta persona tiene. Y ese gasto también va en función del sexo, si soy hombre o soy mujer, eso también, digámoslo así, tiene una incidencia mucho en ese gasto energético en reposo. ok. Para eso hay unas fórmulas que uno puede utilizar, hay muchas, y también tenemos otras formas un poco más directas de calcularlo, que es a través de calorimetría indirecta, que es un método pues, que se usa mucho en el tema de investigación, pero que en la práctica diaria lo que tenemos básicamente a la mano son fórmulas que se derivan
de este método y nos dan como un aproximado de cuál es la tasa metabólica en reposo de esa persona. Entonces, por ejemplo, si yo te hago eso a ti, supongamos que usamos una fórmula y esa fórmula me va a dar, por ejemplo, que Andrés, tu tasa metabólica en reposo es de 1600 kilocalorías. Con eso no voy a hacer tu plan de alimentación para que ganes masa muscular, sino que tengo que tener en cuenta que tu cuerpo, básicamente, de lo que te vas a comer, 1600 kilocalorías, las estás solamente usando para mantenerte vivo, por así decirlo. Ahora, el segundo componente que habíamos hablado hace un momento es el gasto energético por actividad física. Yo había mencionado hace también un momento que ese gasto hace referencia a las calorías que digámoslo así, se gastan con actividades diarias, incluyendo el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, si tú entrenas 1 hora diaria o entrenas 2 horas y haces un entrenamiento de fuerza o X entrenamiento, tú ibas a quemar unas calorías específicas. Pero también de pronto, como si tú trabajas en una oficina todo el tiempo sentado o si tú trabajas moviéndote constantemente, eso también tiene otro gasto energético. Entonces, supongamos que por día una persona puede tener un gasto por actividad física alrededor de 600 kilocalorías o hasta 800. Entonces, yo ya tengo las 1600 kilocalorías calculadas de la tasa metabólica en reposo, tengo las 600 o las 800 kilocalorías calculadas del gasto energético en reposo, entonces ahí ya voy sumando. Y esos dos componentes me darían a mí para poder determinar la cantidad de calorías que tú necesitas solamente para mantenerte. Ahora, como el objetivo es estar por encima para generar ganancia, entonces después de que calculo yo eso, agrego ese superávit, que normalmente uno puede empezar con 300 kilocalorías, también de ahí puede pasar a 500 kilocalorías e incluso también pudiéramos sumar hasta 1000 kilocalorías de eso como tal. Ahora, ¿de qué depende si yo escojo 300, 500 o 1000? De muchas variables, depende del tipo de persona o paciente que yo tenga, de su nivel de actividad física, del tipo de trabajo que haga, si es hombre, si es mujer, la ganancia que yo quiero que la persona tenga, porque a veces se comete el error que por estar en superávit calórico uno de salida da demasiadas calorías extras y lo que hace eso es aumentar el peso en la persona, pero más hacia la grasa y no tanto hacia la masa muscular. Entonces uno en ese sentido empezaría con aumentos un poco más conservadores. Entonces uno saca la cuenta y dice, bueno, esta persona necesita, lo que te decía yo ahorita en el ejemplo, 2000 kilocalorías para sostenerse. En esas 2000 están contempladas las calorías de la tasa metabólica en reposo y las calorías del gasto por actividad física, ¿cierto? Ahora, ¿para qué le voy a agregar 1000 kilocalorías de una vez? Yo le puedo agregar, por ejemplo, unas 300 y con eso empezar, y de 2000 pasa a un superávit de 2300, entonces ya ahí está 300 kilocalorías por encima de lo que necesita, y eso va generando un aumento progresivo en su masa corporal, y se trata de que ese aumento también depende de cómo uno distribuya o qué alimentos seleccione en ese superávit o en esas 300 kilocalorías que di de más. Uno trata de que esa ganancia se vea reflejada más hacia la masa muscular que hacia la grasa. Y como dije ahorita, es difícil que cuando yo empiezo un proceso de superávit calórico solamente vaya a ganar músculo y ya. También voy a ganar grasa porque estoy comiendo más, estoy, digamos, cambiando mi parte hormonal en ese sentido. Pero eso no es malo. Lo que yo necesito hacer es que esa ganancia sea, digamos, un poco más equilibrada. ¿Y cómo logro yo que esa persona gane más masa muscular en lugar de grasa? Pues seleccionando bien los alimentos, teniendo en cuenta las cantidades y, por supuesto, controlando ese superávit. Y la idea es que, digámoslo así, yo le pueda hacer como un seguimiento al superávit y por lo menos cada 6 u 8 semanas yo pueda tomar una valoración de la persona, hacerle seguimiento a su masa muscular, a toda su composición corporal y yo pueda ver en función de eso si vale la pena seguir con ese mismo aumento de 30 kilocalorías o si debo de pronto sumarle un poco más, a lo mejor 400, 500 y así sucesivamente. No necesariamente tengo que llegar a esas 1000 kilocalorías que los rangos sugieren en general. Ya en ese orden de ideas, ¿cuáles son los macronutrientes principales o claves que necesitamos para empezar a ver como esas ganancias musculares? Bueno,
Los macronutrientes son tres, que serían los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y es muy buena la pregunta que haces porque cuando una persona quiere aumentar la masa muscular, lo común es que piense, debo comer más proteínas y los otros macronutrientes los deja como a un lado. Y es importante que los tres macronutrientes se consuman en las cantidades adecuadas para que se pueda ver reflejado eso en un aumento de volumen muscular y por supuesto de fuerza. Entonces, los tres son súper importantes porque cada uno tiene unas funciones específicas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los carbohidratos básicamente cuando los consumimos, ellos con qué van a estar relacionados? Con la reposición de los almacenes de glucógeno. En otras palabras, nosotros cuando comemos carbohidratos en nuestra alimentación, nuestro cuerpo los digiere y los transforma a una molécula sencilla que se llama glucosa. Esa glucosa luego, por una serie de procesos metabólicos, nuestro cuerpo la transforma en otro nutriente, por así llamarlo, que recibe el nombre de glucógeno. Ese glucógeno se guarda en diferentes órganos de nuestro cuerpo, pero principalmente en el hígado y en el músculo. Cuando nosotros hacemos entrenamiento de fuerza, y en general cualquier tipo de entrenamiento, pero como estamos hablando en este caso de ganancia de masa muscular, y ese está relacionado con entrenamiento de fuerza, cuando entrenamos, siempre que hacemos la contracción muscular, nuestro músculo desdobla ese glucógeno que tiene almacenado allí y lo convierte nuevamente a glucosa. Y la glucosa significa energía disponible para el músculo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo sesiones de entrenamiento fuertes, con pesos pesados y exigentes, cuando yo termine mi sesión de entrenamiento, mi glucógeno va a estar disminuido. ¿Y el glucógeno con qué está relacionado? Está relacionado con el volumen muscular también y con la energía que esta persona pueda tener al siguiente día para poder volver a entrenar. Entonces muchas veces no entendemos eso, entonces empezamos a cortar los carbohidratos o incluso eliminarlos y no nos damos cuenta que durante el entrenamiento gastamos ese glucógeno muscular. Si no lo reponemos, el músculo inicialmente pierde su volumen, pierde su fuerza, pierde energía. Al día siguiente yo no voy a poder progresar en intensidades ni en nada porque no tengo la energía necesaria. Entonces, en este caso, los carbohidratos son importantes porque me permiten reponer ese glucógeno. Adicional a lo anterior, cuando los consumimos, nuestro cuerpo produce insulina para poderlos, digámoslo así, regular e ingresar esa glucosa a las células. La insulina no solamente favorece la entrada de la glucosa a las células, sino que también favorece la entrada de los aminoácidos a las células. Entonces, si yo como proteínas que están constituidas por aminoácidos y esos aminoácidos me van a ayudar a regenerar el tejido muscular, por así decirlo, pero no como carbohidratos, entonces la expresión de la insulina no es la misma, entonces esos aminoácidos tampoco pueden llegar con eficiencia al músculo, entonces también se afecta, digamos, esa recuperación del tejido y esa regeneración como tal. Entonces fíjense que en este caso el carbohidrato es igual de importante que las proteínas y la tendencia que uno ve es a comer menos carbohidratos, especialmente las mujeres, porque lo correlacionan como que carbohidratos es igual a engordar y realmente no es así. Entonces, en ese caso, los necesitamos como fuente de energía inmediata para poder progresar en los entrenamientos, ¿ya? Eso por ese lado. Las proteínas, algo mencioné, son necesarias porque ellas están constituidas por aminoácidos y las proteínas lo que hacen es permitir que los tejidos musculares se regeneren, se recuperen mucho más rápido. Durante el entrenamiento de fuerza hay daño muscular, entonces si tengo los aminoácidos necesarios, ese tejido se regenera con mucha más eficiencia y entonces el volumen del músculo se ve mejor. Entonces, digamos, carbohidrato más proteína es igual a ¿qué? A un mejor tamaño muscular y una mejor también fuerza. Y por último tenemos las grasas, que las grasas están vinculadas principalmente con la recuperación también del tejido muscular y con la producción de hormonas, como por ejemplo la testosterona. Entonces también cuando tenemos niveles muy bajitos de grasa, eso afecta la producción de hormonas que están vinculadas con la fuerza. En el caso del hombre, la testosterona, en el caso de la mujer, los estrógenos. Entonces fíjate que los tres son importantes. Sí. Lo que pasa es que hay que mirar según la parte individual de cada persona, de esos tres macronutrientes,
cuánta cantidad cada uno necesita, porque aunque hay unos rangos recomendados para el consumo de cada uno de ellos, eso sería una recomendación general, pero ya al momento de llevarlo a la persona, pues es donde uno empieza como a determinar las cantidades óptimas para cada uno. Perfecto. Listo, Aileen, muy bien. O sea, tocamos el tema entonces de las proteínas que son importantes para la ganancia de masa muscular, ¿cierto? ¿Cuánta proteína necesita una persona para poder ganar masa La muscular? recomendación de manera general es un requerimiento que vaya entre 1.6 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal por día. Pero también en la actualidad tenemos otra recomendación para la ingesta de proteínas, pero en función del sexo y de la masa libre de grasa. Digamos que la masa libre de grasa, como su nombre lo indica, es el componente de una persona, es decir, cuánto tiene de masa muscular, masa ósea, masa piel y demás, a todo lo que conforma el peso de una persona, pero sin la capa grasa. Okay. Entonces, digamos que hay algunas revisiones bibliográficas y científicas que recomiendan que cuando uno va a calcular los nutrientes en las personas que necesitan cambiar la estética corporal, sería bueno calcular ese requerimiento por peso o masa libre de grasa. Así no se da más nutrientes o energía adicional en ese sentido de lo que se necesita, y fuera de eso es una buena estrategia para mantener un poco más controlados los niveles de grasa durante la ganancia pues, de masa muscular. Entonces, si ese fuese el caso, ¿cuál sería la recomendación? Entonces, si hablamos de una mujer, estaríamos diciendo que la recomendación iría, o el requerimiento, de 1.8 a 2.2 gramos por masa libre de grasa. Y si fuese hombre, entonces estaríamos hablando de 2 a 2.6 gramos por masa libre de grasa. ¿Listo? Entonces, digamos que yo tengo como esos dos rangos, esos dos requerimientos para poder trabajar, ya sea por peso corporal total o por masa libre de grasa en función del sexo. Y personalmente a mí me gusta mucho más la segunda, por lo que te comentaba hace un momento. No estaría yo dando más energía adicional al tejido adiposo y por tanto pues se controlaría un poco más la ganancia o el aumento de grasa durante un proceso de superávit calórico. Claro, listo, te entiendo. Perfecto, listo. ¿Es necesario suplementar, digamos, con suplementos de proteína o solo con la alimentación podemos como abarcar todos estos requerimientos? La respuesta para eso es que en realidad no se necesita como tomar suplementos de proteína de forma adicional para ganar masa muscular, porque los requerimientos de proteína se cubren con mucha facilidad a través de la dieta. Entonces, ese orden de ideas, si la persona es capaz de comprometerse con su proceso y de garantizar el consumo de alimentos proteicos a lo largo de un día, fácilmente va a cumplir con el requerimiento. Entonces, en ese orden de ideas, si la persona quiere suplementarse es porque de pronto siente que o no va a ser capaz de cumplir con ese requerimiento con los alimentos solamente, o lo va a hacer por practicidad. Entonces, un ejemplo. Si yo tengo calculado para mi peso corporal 100 gramos de proteína por día, ¿listo? O sea, yo tengo que buscar alimentos que a lo largo del día me sumen esos 100 gramos de proteína por día. Ojo que acá estamos hablando de 100 gramos como nutriente, no 100 gramos pues en forma de porción. Eso es muy importante aclararlo. Entonces yo puedo decir, ok, estos 100 gramos por día yo los voy a distribuir. Un ejemplo, voy a dar 20 gramos de proteína al desayuno, voy a dar 20 gramos de proteína al almuerzo, 20 gramos a la cena, allá llevo ¿cuánto? 60, me faltarían 40. Esos otros 40 voy a dar 20 en una media mañana y 20 en una media tarde. Entonces, por ejemplo, 20 gramos de proteína en un desayuno pueden estar representados, por ejemplo, en 4 o 5 huevos, un ejemplo. O puede estar representado en menos cantidad de huevo, porque a lo mejor al desayuno también hay leche u otros alimentos proteicos, entonces se empiezan como a sumar las cantidades, entonces uno dice, listo, acá ya los cumplí. En la media mañana estos 20 gramos los voy a dar a través de un atún con algunas galletas
y demás, y así sucesivamente. Entonces yo digo, fácilmente lo puedo cumplir con la dieta. Pero si de pronto por practicidad yo digo, bueno, me voy a comprometer a cumplir de las 5 comidas, un ejemplo, 4 con proteína de alimentos y de pronto el preentreno o el postentreno lo voy a cumplir o el snack con un batido de proteína. Claro. Bueno, también es válido porque a mí se me hace más fácil hacerlo así porque no tengo el tiempo de llevar justo a esa hora X alimento. Entonces la respuesta es que realmente no se necesita suplementar, yo lo hago es, digamos, por practicidad o cuando realmente estoy seguro de que solo con alimentos me va a quedar un tanto difícil. Pero lo que quiero decir con esto es que no es imprescindible que la gente tenga que comprar un suplemento de proteína para ver resultados de ganancia de masa muscular. En ese orden de ideas, si se quisieran suplementar, sería más óptimo buscar otros suplementos que sí es más difícil cubrirlos con la dieta y que sí son necesarios para ganar masa muscular, como sería el caso de la creatina, por ejemplo, monohidrato. Listo, bueno, y ya que estamos tocando este tema de los suplementos, porque es muy común que en los gimnasios sea como la primera opción que se dé. Entonces llega y se le pregunta al entrenador qué puedo tomar, que quiero aumentar masa muscular. Y obviamente las primeras opciones van a ser, vea, compres este tarro de proteína, o compres esta creatina, o compres estos aminoácidos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué opinas tú de esos suplementos? Bueno, si a mí me llegara un paciente de primera vez y me dijera, quiero ganar masa muscular, ¿qué debo hacer? Lo primero que me voy a concentrar es en mejorar su alimentación, primeramente. Primero. Recomendarle entrenar, fuerza y con una muy buena programación. Eso es lo primero que la persona hay que enseñarle. Porque de nada sirve que vayan y compren suplementos si la base, que viene siendo la buena alimentación, entrenamiento, no están cubiertas, el suplemento simplemente no va a hacer absolutamente nada. Claro. ¿Ya? Ahora, si estos dos elementos ya están bien y hay que suplementar, ¿qué es suplemento? Entonces, ¿qué es lo que uno usualmente suele ver en el mundo del fitness para ganar masa muscular que recomiendan algunos entrenadores o gente que a veces no tiene tanto conocimiento en nutrición a este tipo de personas? Exacto, comes una proteína, sobre todo si son hipercalóricas, como les llaman, mucho mejor. Compres una creatina y compres los famosos becas, que son los aminoácidos. Y ya de por ahí agregan ya otras cosas. Entonces, de estos tres, que serían la proteína, sobre todo pues las hipercalóricas, pues yo diría, como lo acabamos de mencionar, no es necesario. Incluso están hasta mal llamadas, porque no se deberían de llamar proteínas hipercalóricas, deberían llamarse suplementos altos en calorías y que tienen proteína, porque si tú miras la composición de suplemento, lo que más tienen son carbohidratos, después tienen grasas y algo de proteína como tal mezclada, y no es una proteína 100% whey, sino son concentrados. Correcto. Entonces, para yo decirle a alguien que se tome digamos un suplemento supercalórico, pues yo primero agotaría el recurso de que comiera esas calorías más con alimentos y generara un hábito frente a eso. Claro. ¿Listo? Ahora, algo que es importante tener en cuenta es que esas proteínas hipercalóricas, tienen también en su composición mucha cantidad de azúcar. Y en ocasiones estas proteínas pueden tener efectos negativos en la parte de la producción, digamos, de sebo por las glándulas sebáceas de la piel y aumentan el acné. Por eso a veces uno ve que la persona cuando empieza a tomar esos suplementos tan calóricos se brotan con mucha facilidad. Entonces habría que replantear eso. No creería yo que sea una buena opción de recomendar. Ahora, la proteína de whey, vuelvo, como lo dije hace un momento. Si la quiere usar por practicidad, bueno, úsela, pero no es necesario. Ahora, sigue la creatina. Esta sí es necesaria, porque la creatina básicamente, a pesar de que se encuentra en alimentos proteicos como carnes, pescados y demás, se requeriría consumir diariamente para poder cubrir la cantidad de creatina solo con alimentos de 3 a 4 kilos de carne, por ejemplo. ¿Quién hace eso? Absolutamente nadie. Entonces, en ese caso nos toca suplementarla. Es así, porque la creatina está involucrada en lo que sería la recuperación del músculo, en la regeneración de los tejidos, estaría implicada también en la fuerza, en la capacidad energética
de la célula muscular y en un montón de otras funciones que serían claves en un proceso de ganancia de masa muscular. Los becas, que son los aminoácidos ramificados, no se necesitan. ¿Por qué? La gente suele pensar que como estos aminoácidos tienen leucina y como ya se ha vinculado la leucina como un aminoácido que ayuda a la síntesis de proteínas musculares y el crecimiento, entonces como tiene leucina, entonces yo lo compro. Pues realmente los aminoácidos cuando ellos están de forma individual no tienen una función específica sobre la creación de proteínas. Para que los aminoácidos puedan crear proteínas se requiere que estén, digamos, en conjunto con otros aminoácidos. ¿Ya? Entonces, cuando están solitos, cuando están solos, ellos tienen como otras funciones específicas. Entonces, por ejemplo, este tipo de becas están vinculados con básicamente la recuperación y la disminución de la fatiga, principalmente. Pero no son las fatigas que conocemos que nos genera el entrenamiento de fuerza, sino son fatigas propias de entrenamientos de resistencia, o sea, entrenamientos que van más allá de las 2 horas, o sea que a quien de pronto le puede ser útil tomar becas, a un ciclista, a un triatleta, a un maratonista, y en ese caso los estarían tomando no buscando que con el consumo de ellos se va a crecer el músculo, sino buscando recuperarse y disminuir los niveles de fatiga para poder continuar en la ejecución de la actividad. Entonces, por ejemplo, en entrenamiento de fuerza, nosotros no llegamos a ese nivel de fatiga que se llega a ese tipo de entrenamientos que yo acabo de mencionar. Y si tú ya estás comiendo buena cantidad de proteína en la dieta, pues tomarte eso básicamente no va a pasar nada porque lo que vamos a hacer es que si yo ya cumplí con mi requerimiento de proteína y consumo más de lo que necesito, con estos aminoácidos simplemente mi organismo los elimina. Entonces es botar, digámoslo así, como la plata. Entonces en ese sentido, alimentación, entrenamiento de fuerza y una buena creatina. Excelente información, ahí ya quedamos un poquito más despejados acerca del tema de la suplementación, ¿cierto? Bueno, Ailet, ¿qué es el timing de las comidas? Bueno, el timing es básicamente poner las comidas a ciertas horas. Es como algo así como la frecuencia de consumo de los alimentos a lo largo de un día. Entonces, como cuando te dicen a ti, vamos a desayunar a las 7 de la mañana, vamos a tomar un snack a las 10 de la mañana, vamos a almorzar a las 12 del día, eso es básicamente un timing. Ya, como una programación. Sí, en el día de a qué hora vas a comer tus calorías. Listo. Es importante que las comidas estén estructuradas en ese sentido o... Bueno, estructuradas no tanto. O más bien lo que me quieres preguntar es si es importante comerlas a esas horas. Exacto, en los horarios que... No, realmente lo más importante es que tú puedas consumir el total de tus calorías a lo largo de un día. Así sea que tú las concentres en una comida, en 2 comidas, 3 comidas, 6 o 7 comidas. Esto no tienes que como que comerlas a horas exactas, sobre todo con las proteínas, porque ese tema del timing viene desde hace mucho tiempo y se decía anteriormente de que sí había que tener como unas horas específicas para comer los alimentos y si estábamos en ganancia de masa muscular, sobre todo las proteínas se tenían que consumir a unos momentos específicos porque si no se consumían esas horas, se paraba como el crecimiento muscular. Sin embargo, ya eso hoy en día se sabe que no es cierto, ¿sí? Digamos que mientras tu cuerpo, tu músculo tenga la suficiente energía a lo largo del día, la suficiente cantidad de proteínas y demás nutrientes, es decir, cuente con los sustratos necesarios, la recuperación va a ser todo el tiempo. Entonces yo no me preocuparía tanto por comer a una hora específica, sino porque en el día se garantice cumplir todas las calorías de forma permanente. Listo, porque es muy común, ¿cierto? De una persona, digamos, que esté en el diario con su vida, con su trabajo, que se levante, digamos, muy apurado, no alcanza a hacer su desayuno, sale para la oficina, hace su trabajo y digamos que no puedo desayunar a las 7 de la mañana, un ejemplo, sino que ya vino a desayunar tipo 9 10 de la mañana, ¿cierto? Por esos mismos como afanes que llevan las vidas. Pero entonces,
lo que nos acabas de decir, que lo importante es que durante el día consuman. Cumpla con todas las calorías. Lo que pasa es que uno por practicidad, cuando está trabajando con un paciente, le dice, bueno, son tantas comidas en el día, te sugiero este horario, pero es tratando como de que el día le alcance a la persona para que se coma las calorías que necesita, porque también a veces puede pasar de que si la persona empieza a comer sus calorías, no sé, 6 o 7 horas más tarde de lo normal, pues le queda una ventana de tiempo más reducida para consumir las calorías. Si lo puede hacer en esa ventana reducida, perfecto. Pero hay gente que a veces de pronto no lo alcanza por temas de tiempo y es donde realmente se empiezan a perder las calorías porque no comió lo que tiene que comer en el día, y si está en ganancia de masa muscular, esas calorías que no se cubrieron empiezan a ser, pues a sumar a largo plazo, y cuando uno quiera ver, pues no logró subir lo que se esperaba porque no se las comió. Okay. Pero sí es básicamente eso, es como que las puedas comer en el día. Bueno, ya nos quedó claro que lo importante es que en el día cubramos como todos los nutrientes y las calorías que necesitamos para ganar masa muscular. ¿Hay alguna recomendación adicional en el entrenamiento, digamos, antes de entrenar, durante el entrenamiento y post-entrenamiento? Con relación a la comida. Ajá. Si hay algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta en las fases del preentrenamiento, durante el entrenamiento y posterior al entrenamiento. En la fase del preentrenamiento nos estamos refiriendo a que es el tiempo o la cantidad de horas que precede a la realización del entrenamiento como tal. Se recomienda que de 1 a 3 horas antes de entrenar, la persona consuma una cantidad suficiente de carbohidratos. ¿Listo? Y que esos carbohidratos que la persona escoja no sean carbohidratos con aportes altos de fibra, porque digamos que ese tipo de alimentos lo que hace es ralentizar la entrega de glucosa que se traduce en energía del músculo durante el ejercicio. Entonces, por ejemplo, es una mejor opción en esa fase arroz blanco en vez de arroz integral, avena molida en vez de avena en hojuelas. Por ejemplo, papa es otra buena opción, plátano, y así sucesivamente. Entonces, alimentos ricos en carbohidratos que me aporten energía, pero que sean bajos en fibra para que no pase lo que anteriormente te acabé de explicar. ¿Puede haber proteínas? Sí, pero no tanta cantidad, porque digamos el objetivo en la fase del preentrenamiento es que la persona llegue con buena disponibilidad de glucosa a entrenar. Entonces, cuando se opta por comer mucha proteína antes de entrenar, eso no sucede. E incluso la proteína también puede favorecer o más bien puede influenciar a que la digestión sea un poco más lenta, entonces también se vuelva más pesado de entrenar. Eso no quiere decir, vuelvo y repito, que no se pueda comer cosas con proteínas o alimentos con proteínas. Y bueno, que sea muy bajo en grasa. Entonces, un ejemplo clásico puede ser una porción de arroz, 2 o 3 huevos. Ojalá los huevos no tengan todas las yemas, podemos dejar una, básicamente por el tema de disminuir el aporte de grasa. Y eso es muy práctico en el día a día. Claro. Y sale fácil. O puede ser un sándwich de atún, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, un batido de proteína que tenga avena molida y, por ejemplo, arándanos. Entonces, hay muchas posibilidades de armar diferentes platos como con esta recomendación. Eso por ese lado. Durante la fase del entrenamiento como tal, la hidratación es fundamental. Entonces, básicamente agua. No es necesario como estar tomando bebidas hidratantes, a no ser que el entrenamiento se esté desarrollando en condiciones, digamos, demasiado calurosas o que se vaya a extender más de la hora. Okay. Si el entrenamiento se extiende más de 1 hora, entonces sí se deben escoger bebidas hidratantes o deportivas en este sentido con glucosa. Y también se podría pensar en comer alimentos con carbohidratos durante el entrenamiento, pero en este caso los carbohidratos serían un poco distintos a los que seleccionamos en la fase del pre-entrenamiento. Acá serían carbohidratos que sean más de tipo simple, es decir, un poco más altos en azúcares. Entonces aquí, por ejemplo, podría entrar alguna barra energética, alguna golosina, bocadillos, cosas así, geles incluso. Pero por experiencia, los entrenamientos de fuerza rara vez van a durar 2 o 3 horas.
listo, un entrenamiento de fuerza óptimo, lo ideal sería que no dure más de 1 hora. Entonces, por eso es muy difícil ver a alguien comiendo algo durante el entrenamiento de fuerza o incluso recomendarle algo a estas personas. Y se me olvidaba, en la fase del pre, me devuelvo un poquito, también se debe llegar bien hidratado. Entonces, también la persona acá debería estar tomando líquidos desde antes de entrenar. Y ya en la fase del post-entrenamiento, que ya es la fase donde empieza la recuperación del músculo, la regeneración de los tejidos, y se empieza como a formar el músculo. Digamos que el músculo empieza su formación o su transformación en este sentido cuando lo estamos entrenando. Pero cuando dejamos de entrenar, en esa fase del descanso, con buena alimentación y buena calidad de sueño, el músculo ya se empieza como a transformar de forma más eficiente. Allí es vital que ese plato de comida también tenga carbohidratos, como los que explicábamos en la fase del preentrenamiento. Aquí sí tienen que tener una cantidad más alta de proteínas y acá sí debe tener, digamos, unas grasas a los 3 macronutrientes, como hablamos en un principio del video, para generar esa recuperación que tanto necesitamos. Ahora, en cantidades, porque en este momento te hablé muy general, pero por ejemplo en cantidades de gramos de nutriente en cada fase, ¿cómo sería? Entonces, en la fase del pre-entrenamiento necesitamos al menos 30 gramos de carbohidratos. Entonces, buscar un alimento, de esto que dijimos anteriormente, que nos aporten al menos 30 gramos de carbohidratos, ¿cierto? En cuanto a hidratación, empezamos con agua, por lo menos de 300 a 500 ml de agua en esas horas previas antes de comenzar la práctica del ejercicio. En el durante habíamos hablado de la hidratación, de la importancia, entonces 500, 600 ml de agua. Hay gente que se puede tomar hasta 800 ml y está bien, ¿ya? Y en el caso que tuviese que consumir algo durante el entrenamiento, como lo dijimos anteriormente, o otro alimento que contenga 30 gramos de carbohidrato en este caso. Y en la fase del post-entrenamiento, ahí, como es la fase de recuperación, como se explicaba anteriormente, las cantidades aumentan. Entonces uno escogería un requerimiento de carbohidratos que vaya de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso, ¿ya? Entonces, lo que pesa el paciente o la persona por ese requerimiento, eso nos da un volumen específico, una cantidad de gramos específico, y eso es lo que transformamos alimentos. Entonces, por ejemplo, si la persona pesa 70 kilogramos y yo escojo 1 gramo, 70 por 1,70, entonces sería un alimento o un plato que aporte 70 gramos de carbohidrato. Entonces yo uno empieza a mirar cuánta cantidad de pasta, si la vamos a mezclar con otro carbohidrato y así sucesivamente. O sea, no son 70 gramos de carbohidrato servido, sino 70 gramos de nutriente, ¿ya? La proteína va más o menos de 20 a 40 gramos de proteína, ¿listo? Entonces uno, por ejemplo, aquí si son alimentos, escogería, no sé, un filete de pollo, de carne que en una porción aproximadamente de 100 gramos, 120, está aportando 20 gramos de proteína más o menos en promedio. O también está la opción de la proteína en polvo para aquellos que toman la proteína en polvo. En grasa no hay como tal un requerimiento, pero pues sí se recomienda que la grasa que vaya en ese momento sea una grasa poliinsaturada, eso significa que sea una grasa saludable. Entonces uno aquí opta por incluir semillas, frutos secos, aguacate. Entonces, y por supuesto la hidratación también continúa, entonces uno también sigue tomando 600 o 500 o 600 mililitros de agua en ese sentido. Entonces, sí me parecía como muy importante aclarar esto. Y como tip, en la fase de la recuperación, esa fase del post-entrenamiento, también es un momento muy oportuno para incluir otros elementos diferentes a los macronutrientes que nos pueden ayudar a ganar masa muscular. Entonces, sobre todo cuando estamos ya más cerca a dormir, hacia el descanso. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la suplementación con ashwagandha? Algo, sí, que es como un tipo para que podamos descansar como Bueno, la mejor. ashwagandha es un suplemento que se le considera que es un suplemento adaptógeno, es decir, que ayuda como a gestionar mejor los niveles de cortisol en nuestro organismo. Y en este momento en el que estamos, donde las personas son muy ocupadas, duermen poco, tienen niveles altos de estrés y además de eso también entrenan, se ha visto que podría utilizarse la suplementación con ashwagandha
como una estrategia para ayudar a modular esos niveles de estrés en estos pacientes o personas y de alguna manera ayudarles a mejorar su calidad de sueño, su recuperación en general, sus niveles de cortisol, y eso también tendría una incidencia en lo que tendría que ver con la mejora de la masa muscular, porque pues sabemos que una persona que tiene niveles altos de estrés o que duerme muy poco genera una cantidad de cortisol más alta a lo normal, y el cortisol es una hormona que no favorece el crecimiento o la ganancia de masa muscular. Claro. ¿Ya? Entonces, podríamos también complementar esa planificación alimentaria de estos pacientes con estos suplementos de tipo adaptógeno. También hay alimentos que son ricos en fitomelatonina, por ejemplo el kiwi, la piña. La fitomelatonina es básicamente un elemento que ayuda a producir melatonina natural en nuestro cuerpo. Entonces también está vinculada con un mejor descanso. Entonces, si también tienes personas que se les dificulta dormir bien, hay que buscar estrategias que le puedan ayudar en este proceso. Claro. Entonces, por ejemplo, o sea, haciendo allí como un paréntesis, una persona que trasnoche, que tenga turnos, obviamente de noche, afecta, va a afectar obviamente su proceso Su de ganancia, desgaste. claro, un poco porque no está teniendo los niveles de descanso adecuados y fuera de eso, pues creería yo que no va a tener el mismo nivel de energía para exigirse más en su entrenamiento. Entonces, en ese sentido, esta persona tendría que aprovechar bien los momentos que tiene para dormir y fuera de eso, pues se podría ayudar con estos suplementos de ashwagandha para ayudar a reducir un poco su nivel de cortisol. Nos queda muy claro esta parte. Entonces, ya que tocamos un poquito más el tema del entrenamiento, vamos a preguntarte eh, cardio antes del entrenamiento, después del entrenamiento, va, no va en un proceso de ganancia muscular, como para personas que digamos tienen la percepción de no aumentar mucho su porcentaje de grasa, lo incluyen en los entrenamientos, pero entonces, ¿qué tan conveniente es? Bueno, digamos que si tú estás enfocado en ganar masa muscular, la prioridad tiene que ser el entrenamiento de fuerza. ¿Listo? Entonces, la idea es como que la planificación sea mayoritariamente orientada hacia todo lo que tiene que ver con el entreno de fuerza. Eso no quiere decir que el cardio tenga que estar excluido. Si tú no lo quieres colocar en tu programación, ok, está bien. Pero si lo quieres colocar para no perder, digamos, tu fitness cardiovascular y demás, lo puedes incluir. ¿Qué es lo que se recomienda? Digamos que en la semana no tenga como una frecuencia alta. Y en este sentido tenemos dos tipos de entrenamiento de cardio, por así llamarlo, que serían el entrenamiento de HIIT y el entrenamiento de LISS, que es como el de baja intensidad. Entonces, en el caso del HIIT, se recomienda que no sea más de una vez por semana, de forma general. Hay algunos protocolos que recomiendan que se puede hacer en un proceso de ganancia de masa muscular hasta 2 veces por semana. Pero digamos que si me preguntas a mí, yo diría no más de una vez por semana, con una vez por semana que hay un entrenamiento de cardio, en el caso del HIIT, es más que suficiente, digamos porque es como lo más recomendado. Ahora, si se hace antes o se hace después, te pregunto yo a ti, desde el punto de vista metabólico y de desgaste energético, ¿qué cansa más? ¿Un entrenamiento de HIIT o un entrenamiento de fuerza? No, obviamente un hit. Entonces, en ese sentido, si yo lo pongo delante del entrenamiento de fuerza, ¿qué va a pasar con el entrenamiento de fuerza? Esta persona va a llegar un poco más fatigada, el nivel de fatiga va a ser mucho más alto y eso le va a impedir progresar en el entrenamiento de fuerza. Entonces, aquí uno lo que dice sería primero fuerza y luego hago el trabajo de HIIT si es que lo quiero hacer en el mismo día. Aunque lo más recomendado es hacerlo en días diferentes al entrenamiento de Bueno, fuerza. eso te iba a preguntar. Eso es como para tratar de minimizar o compensar un poco el famoso fenómeno de interferencia. Que el fenómeno de interferencia básicamente nos dice que cuando se hace un entrenamiento de fuerza en conjunto con un entrenamiento de cardio en una sesión de tiempo no, bueno, una sesión de tiempo de menos de 6 horas, ¿sí?
o de forma simultánea, como ocurre por ejemplo con el caso del CrossFit, se da ese fenómeno de interferencia en el cual básicamente no progresa el aumento pues, o el crecimiento de masa muscular por la fatiga residual que genera el entrenamiento de cardio en este sentido, ¿cierto? Entonces, claro está que esto básicamente es más en la población fitness, porque en la población de alto rendimiento este fenómeno ya no tiene como tan marcado, ¿listo? Digamos que si no soy deportista de alto rendimiento, este fenómeno se me puede presentar. ¿Listo? Porque los de alto rendimiento y ellos han desarrollado con el paso del tiempo muchas compensaciones metabólicas y son más eficientes ellos en su recuperación que alguien que no está dentro de esa categoría. Claro. Eso por ese lado. Ahora, si fuera LIS, si fuera el de baja intensidad, es exactamente lo mismo. Si yo lo voy a colocar en el mismo día, al final de entrenamiento de fuerza, o lo puedo programar en un día diferente al entrenamiento de fuerza, y puedo intentar que no sean más de 30 minutos en ese sentido. Okay. ¿Ya? Es como lo que más se recomendaría en ese sentido. Por ejemplo, una buena planificación sería de lunes a viernes de trabajo de fuerza, mis diferentes grupos musculares, sábado descanso, y el domingo me puedo, por ejemplo, podría hacer running, que pueden ser 5, 7 kilómetros. 7 kilómetros. Ya, no más. Ahí estaríamos hablando de que eso es un cardio-LIS. Eso es un cardio-LIS, es claro, es más de baja intensidad porque se sostiene como en el tiempo. Como en el tiempo, exactamente. Que sería una muy buena opción en ese sentido. Y ya luego pues empezaría nuevamente mi semana otra vez de entrenamiento. Okay. Ya, pero sí tampoco es como en el caso de running, no hice de más de 10 kilómetros, un ejemplo, porque pues ya ahí se está saliendo como de un entrenamiento de cardio-LIS para fitness, cardiovascular, y ya se está yendo como a otro extremo. Entonces es priorizar. Si el objetivo es ganar masa muscular, pues enfócate en entrenamientos de esa área y ya luego vendrán otro tipo de entrenamientos para potenciar otras capacidades físicas o a lo mejor bajar grasa o algo así. Bueno, depende del objetivo que tenga la persona. Ok, listo, súper claro, Aileth. Listo. Yo, un ejemplo, soy una persona que soy de comer poquito. Entonces tú me mandas obviamente un superávit calórico donde yo tengo que comer más de lo que estoy acostumbrado normalmente. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo para que pueda cumplir como ese requerimiento? Digamos que algunos consejos prácticos son dividir tu requerimiento de calorías de un día en pequeños volúmenes. Entonces, en este orden de ideas podrías comer varias comidas al día. No tanto por el tema del timing como hablamos ahorita, sino es más como una estrategia para que la persona coma más fácilmente sus calorías. Entonces, no comer 3 comidas grandes, sino por lo menos 5 o 6 comidas pequeñas con un intervalo de tiempo para que la persona logre comer la comida un poco más fácil. Como segundo punto, una herramienta que nos ayuda mucho son los batidos. Entonces, podemos elegir alimentos que tengan gran cantidades significativas de calorías y que los podamos mezclar en un batido para que sea más fácil el consumirlos por la persona. Eso es una muy buena estrategia porque si tú llegas a un punto en donde ya comer más sólido se te hace difícil, si los licuamos puede ser más fácil para ti consumirlos y aún así estamos dentro del cumplimiento de ese requerimiento de energía que tú necesitas, ¿cierto? Ahora, un tercer punto, que también, alimentos que escojamos, tratemos de no meter demasiada fibra, es decir, mucha fruta o mucha verdura. Entonces, acá quiero aclarar algo porque entonces van a decir como que, bueno, si siempre hemos recomendado que se coma fruta y verdura porque es bueno, entonces ahora me dicen que no coma fruta o verduras. No es que no se puedan comer frutas o verduras, pero en un superávit calórico uno tiene que darle más prioridad a los alimentos que no tengan tanta fibra, porque básicamente cuando yo consumo mucha fibra en la dieta, eso limita la capacidad digestiva, me hace que me llene más rápido y a la hora de elegir alimentos que tienen más calorías que las frutas y las verduras, pues simplemente como me siento lleno porque comí mucha fruta y mucha verdura, no los puedo incluir. Entonces, ¿se puede comer frutas y verduras en un superávit calórico? Sí, pero pues no unas cantidades grandes ni exageradas, ni tampoco tan frecuentes,
porque me limita la capacidad para de pronto comer mayor cantidad de arroz o mayor cantidad, digamos, de carne y así sucesivamente. Entonces, un ejemplo, en un almuerzo, yo puedo tener un plato que tenga una cantidad suficiente de arroz, quizás plátano, algo de pollo. Puede haber verduras, sí, pero probablemente la cantidad va a ser, digamos, del tamaño de la palma de la mano, o va a ser un poco más pequeña, o va a ser quizás en forma de cremas. Eso es una opción. O en una media tarde yo tengo frutas, listo, puedo usar frutas en un batido, en un licuado, pero no como las típicas ensaladas de frutas que son súper grandes, Claro. porque eso me tiene más lleno y entonces ya no luego a la hora de comer, por ejemplo, la cena, que tengo otras calorías para más, me lleno con facilidad, entonces ya no las puedo consumir más. Entonces, esos serían como 3 puntos que te podrían servir. Súper. Bueno, ya estamos llegando al final de este video. Esta información ha sido muy valiosa. Y como última pregunta, Ailet, ¿hay alguna diferencia en la alimentación entre hombres y mujeres para la ganancia de masa muscular? Bueno, los alimentos son los mismos, las estrategias son las mismas realmente. La única diferencia podría ser en los requerimientos. Las mujeres necesitamos una cantidad menor de macronutrientes en comparación con el hombre, pues porque somos más pequeñas en tamaño, tenemos menor cantidad de masa muscular por naturaleza, somos más tendientes a que nuestra composición corporal tenga un porcentaje graso un poco más elevado que el hombre. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen de que requieran consumir menos cantidad de macronutrientes en comparación con el hombre. Entonces, por ejemplo, mientras que un hombre necesita mínimamente de 4 a 5 gramos por kilogramo de peso de carbohidrato para su superávit, la mujer puede empezar con un rango menor de 3 a 4 gramos por kilogramo de peso y ya en ella se ve ganancia de masa muscular con ese requerimiento, a pesar de que va a comer los mismos alimentos que tú. Por ejemplo, en la proteína, la cantidad de proteína por kilogramo de peso en el hombre es un poco mayor en comparación con la mujer. Y en las grasas también, uno ahí ya como que trata de no dar una cantidad tampoco tan alta de grasas en comparación con el hombre, porque pues la mujer también tiene como más facilidad a que en un superávit calórico también gane más grasa con un hombre. Entonces, la única diferencia sería como en la cantidad del requerimiento y por supuesto en las porciones, pero si es similar o más bien es igual en la frecuencia de consumo de los alimentos, en los suplementos que se tienen que utilizar, en el entrenamiento de fuerza y en general. En general, listo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Muchas gracias, Ailet, por estar en este espacio con nosotros. Una información muy valiosa que tenemos acá. Ya sabemos más o menos cómo vamos a aumentar nuestra masa muscular y cómo te encontramos en las diferentes redes, Ailet. Pues mi Instagram es @delaosfitness, ahí me encuentran para más contenido de valor y pues te agradezco a ti por la invitación y por tomarme en cuenta. Listo. Bueno, Ailet, muchísimas gracias y Nos nos vemos. vemos en otro video. Chao, chao.